grabamos, ¿no? Entonces, digamos, vámonos rápido a algunos de estos problemas. eh, o sea, van a ver que las sustituciones son muy simples, muy directas. La dificultad muchas veces consiste en entender de qué trata el problema o quizás malinterpretar un dato. Entonces, estamos con este ejercicio. Tenemos parte norte, parte sur de un imán. Tenemos una superficie que está inclinada. Es bien importante aquí remarcar la superficie para evitar, ¿cómo se dice?, malos entendidos. Digamos, es solamente esto. Obviamente por la perspectiva que tienen no se alcanza a ver. Estas líneas auxiliares punteadas es para que ustedes ubiquen tridimensionalmente dónde están las partes de la superficie, pero o sea, no son parte de la superficie. Les dicen que este ángulo de aquí abajito es de 30 grados. ¿Sí? Entonces hay que calcular el flujo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar, recordar la fórmula. Entonces el flujo no es así. El flujo es el vector de superficie A punto el vector de campo magnético. Ese punto está muy grande. Ahora, esta fórmula se utiliza cuando les dan los vectores explícitamente, es decir, les dan las 3 coordenadas de A, las 3 coordenadas de B. No es el caso. Entonces, cuando nos dan, por ejemplo, el ángulo y los valores ya escalares del campo y de la superficie, pues es simplemente A por B coseno del ángulo que hay entre la superficie y el campo magnético. Entonces, el ángulo que está aquí abajo no es ese ángulo, es lo primero que quiero que se den cuenta. El vector de orientación de esta superficie, vamos a marcarlo con otro color diferente. El vector de orientación es un vector perpendicular a ella que está así. Es decir, de hecho aquí se vale considerar cualquiera de los dos. Entonces, el ángulo que nosotros estamos buscando es el que hace esa línea azul con las líneas negras, es decir, estamos buscando este ángulo. ¿Sí? Y este ángulo de aquí no corresponde al ángulo de 30 que nos está dando el problema, pero sí se encuentran relacionados, es muy fácil de encontrar. Vamos digamos, a hacer un dibujo. Bueno, vamos a hacer aquí un diagrama para acabarlo de entender, cómo es que se relaciona uno de los ángulos con el otro. Nada más vamos a ayudarnos aquí con otro color distinto. Entonces ya tenemos este. Entonces, mucho ojo, los 30 grados son esa flecha roja que acabo de poner ahí. ¿Sí? Entonces, este apunta hacia acá. No sabemos cómo es la línea verde, pero sí sabemos que hace 90 grados la amarilla con la azul, en cualquiera de los sentidos que ustedes lo quieran ver. Entonces, eso quiere decir que el ángulo que nosotros estamos buscando, que es este, que viene a ser esta dirección respecto a la línea, pues tiene que ser el ángulo complementario del de acá. Es decir, el ángulo el verdecito que nosotros queremos sustituir en la fórmula es 60 grados. ¿Sí? Y se ve de acá, o sea, ustedes tienen ¿cómo se dice? 90 grados entre la línea azul y la línea amarilla. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren que este apunte para acá, ¿sí? Apunte en la misma dirección de la superficie, o sea que lo corrija, pues bueno, le tienen que quitar, al 90 le tienen que quitar este 30. Ahora, el Tipens, todavía para que lo pudieran tener más claro, el Tipens no les da esta fórmula, Tipens les da esta variante de la fórmula. Vamos a ponerle aquí igual, les da todo así, pero en lugar de coseno les pone un seno. Vamos a quitarle esto de acá. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas nos va a llevar al mismo resultado.
Si ustedes calculan el coseno de 60, pues les va a dar 0.5. Si ustedes calculan el seno de 30, que en el video explicativo le llamamos el ángulo de rampa, ¿sí? Seno de 30 también da 0.5. Entonces, en los problemas y en los dibujos de los problemas, hay que tener cuidado con la interpretación de los datos nada más. Entonces, ya una vez que queda todo esto aclarado, podemos calcular el área. Pues el área es 0.2 metros. Acuérdense que es importante todo mandarlo a sistema internacional por 0.1 metros, y esto da 0.01 metros cuadrados. Y con esto pues ya podemos acabar de hacer esta cuentita bastante simple. Entonces vamos a tener que el flujo de campo magnético es igual a este número por el valor del campo magnético que nos da el problema, que en este caso son 0.3 teslas, por el seno de 30 o el coseno de 60. ¿Sí? Entonces eso vamos a agregarlo por aquí para que no vaya a haber o sea, para ser muy enfáticos de dónde salen esos números. La 0.5, entonces aquí nos toca el 0.5 y ese no tiene unidades. Y ya que hagan esta cuenta con su calculadora, es 0.01 por 0.3 por 0.5. Eso nos va a dar 1.5 por 10 a la menos 3. Y vamos a tener metro cuadrado por Tesla. Metro cuadrado por Tesla, de acuerdo a lo ya discutido, son unidades de flujo magnético, es decir, Webers. Y por 10 a la menos 3 lo podemos cambiar por una m minúscula. Y el resultado final lo podemos expresar como 1.5 miliwebers. Entonces, ¿alguna duda con este primer ejercicio? No, profe. Perfecto, vámonos con el segundo. Como esto está grabando, ¿cómo se llama? A borrar y voy a empezar en uno limpio para no ir revolviendo datos. Ahora, un electrón se proyecta de izquierda a derecha en un campo magnético dirigido verticalmente. Entonces aquí nos conviene, el electrón lo vamos a poner con este color. Esta es su trayectoria. El electrón se señala con una E, con un signo negativo por acá. Y el campo magnético, vamos a ponerlo aquí de color morado, nos dice que está actuando de esta manera. Entonces, como el electrón tiene una velocidad dada de este valor, de 2 por 10 a la 6 metros, va a experimentar una fuerza magnética. Para calcularlo vamos a utilizar pues, la ley de Lorentz. La fuerza de Lorentz es el vector de fuerza es igual al valor de la carga que multiplica a la velocidad cruz el vector de campo magnético. Entonces esa es la fuerza de Lorentz. Ese es el cálculo que se tiene que hacer cuando nos dan los vectores explícitamente. Como no es el caso, pues esta fórmula cambia a cruz, a QB, a QVB por el seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Y mucho ojo, aquí hay que ser como más adecuados. Esto ya no es un vector, o sea, esto ya es una magnitud, es un tamaño o un escalar, como le quieran llamar. Entonces, esta fórmula va a ser útil para encontrar el valor completo de la fuerza. Entonces, nada más hay que ir sustituyendo los valores. Entonces, vamos a tener 1.6 por 10 a la menos 19, que es el valor de la carga del electrón o sea, la carga que posee un electrón en este caso. A ver, déjenme ver, creo que alguien me está poniendo algún comentario. Se le fue el wifi para Rodolfo. Bueno, bueno, no hay de qué apurarse, se está grabando todo esto. Después vamos a tener la velocidad
que es 2 por 10 a la 6. Y en este caso van metros por segundo. Luego vamos a tener el campo magnético. El campo magnético aquí es 0.3 teslas. Y finalmente el seno del ángulo entre el campo magnético y el vector velocidad. Entonces el problema no nos da ningún valor explícito, pero aquí del dibujo, por la descripción del texto, pues se encuentra uno a 90 grados del otro. Entonces, de manera bastante sencilla, pues hay que hacer esa multiplicación. Va a ser 1.6 exponente a la menos 19. Luego eso va por 2 exponente a la 6. Luego eso va por 0.3 y el seno de 90 da 1. Entonces el resultado final es 9.6 por 10 a la menos 14. Como estamos en sistema internacional, las unidades de la fuerza son newtons. ¿Sí? Entonces, pues una cuenta muy simple. Hay que percibir que en realidad las fuerzas magnéticas tienden a producir, los campos magnéticos tienden a producir fuerzas muy pequeñitas. O sea, este número es muy chico. Pero bueno, ¿qué es lo útil que podemos sacar de todo esto? Con esta fórmula se puede entender muy bien a qué corresponde un Tesla o qué es lo que significa un Tesla, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí una cosa extra que no presentamos en los otros videos, ¿sí? Vamos a tratar de entender cómo se puede entender las unidades de campo magnético, y para eso pues voy a despejar la B de aquí. Entonces si despejo la B de aquí, me va a quedar F entre Q y velocidad. El seno no lo pongo porque el seno no tiene unidades. De hecho, lo que me interesa ver aquí son únicamente las unidades de B. Y cuando se hace de esa manera, se le pone esos corchetes para indicarse que no se trata de una operación, que se trata de un análisis dimensional. Entonces, en la parte superior vamos a tener newtons, en la parte inferior vamos a tener coulombs, y la velocidad, pues tienen que ser, vamos a poner así, metros por segundo. Entonces, aquí hay o sea, los teslas significan newton por coulomb entre metro por segundo, y con estas unidades se pueden hacer como muchos juegos, muchas variantes. Por ejemplo, los coulombs por segundo los podemos transformar en amperes, y de esta manera queda newton por ampere por metro, ¿sí? Y uno aquí puede ir haciendo algunos malabares bastante interesantes, pero las unidades que quiero que vean son estas. Antiguamente en el sistema internacional el ampere se definía como la corriente necesaria. De hecho, en uno de los siguientes problemas lo vamos a ver un poquito. Disculpen que me esté desviando un poco, pero cuando tenemos dos cables con corrientes eléctricas, de acuerdo a la ley de Ampere, ambos cables producen campo magnético. El cable de arriba, de acuerdo a la regla de la mano derecha, produce campo saliente en su parte superior, o sea, la flecha del vector viene hacia ustedes, y en la parte inferior entra. ¿Sí? Entonces, esto pues es como una especie de giro. O sea, tratando de hacer un dibujo tridimensional, tenemos estos aritos. Esta es la dirección del campo magnético y la corriente pasa por ahí en medio, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con el cable de abajo, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces, ya que tenemos esto más o menos establecido, y de las primeritas clases que tuvimos en el parcial, pues bueno, esto de arriba se puede entender como un norte y esto de abajo como un sur. Un norte y un sur. Entonces los cables, ¿qué van a hacer? ¿Se van a traer? ¿Se van a repeler o no les debe de pasar nada?
¿O están completamente perdidos y no entienden de lo que les estoy hablando? A ver, repítalo, please. Este es el polo norte del cable. Se escucha un poco extraño, pero bueno, como tiene un cable, un campo magnético, este es un norte. Esta es la parte sur, el polo sur del campo magnético que produce el alambre. Y bueno, como tienes un alambre idéntico abajo, también tienes un norte y un sur. ¿Qué le van a pasar a los cables? Se van a unir. Se deben de atraer. Entonces se van a jalonear hacia el centro. Entonces un Tesla es el campo magnético que produce una corriente para que un par de alambres se atraigan con un newton de fuerza. ¿Sí queda clara la idea ya de qué es un Tesla? Y aquí está. A ver, me lo repite para escribirlo. Un Tesla es el campo magnético que produce un alambre, ¿sí? Es el campo magnético que produce un alambre, tal que cuando tú tienes dos de esos alambres en la misma dirección, se van a atraer con una fuerza de un newton. Y la distancia de separación entre los alambres es de 1 metro. Sí, ya. ¿Y cómo pueden digerir mejor esa definición de aquí? Un newton, un ampere, 1 metro. Un newton, un ampere, 1 metro es un Tesla. Entonces fíjense, los problemas son sencillos, son muy simples las ideas que estamos planteando, pero o sea, las consecuencias o profundizar en qué significa todo esto es la parte interesante. Entonces, lo pueden pensar a dos niveles. O sea, tenemos el formulazo. Tenemos una fórmula, sustituimos los valores y obtenemos otro valor, ¿no? Aunque el nivel que a mí me gustaría que puedan alcanzar es este, que puedan entender o ir profundizando de qué se tratan un poquito más las cosas. Sí, Bolaños, ahí de tu pregunta, o sea, la última clase, las últimas dos clases, me parece, o sea, se dio material para que lo revisaran y esta clase la estamos utilizando o sea, para repasar el contenido sobre todo de los problemas, que es con lo que los evaluamos, ¿no? Bueno, entonces, de este problema ya entendemos un poquito más la idea de qué es un Tesla y también, digamos, vemos que el cálculo es muy sencillo. Nada más nos falta calcular una cosa: dirección de la fuerza magnética. En su grupo les puse unos materiales auxiliares para que explican de muchas maneras distintas la regla de la mano derecha. Entonces, revisen esos materiales, aquí se los muestro. Ahí dice regla de la mano derecha y son estos dos links. Es un video. La ventaja que tiene el video es que ven cómo usa la mano esta persona, para comprender un poquito. Y a las personas que prefieren más los textos, aquí tenemos esta página de Hyperphysics. Más que no me deja. Ahí está. Y básicamente la regla de la mano derecha es esto. Entonces la explica de dos maneras distintas. Sí, a mí la versión que más me gusta es como les voy a explicar este problema. Bueno, a mí se me hace más sencilla así. No tiene que ser así para ustedes, pero bueno, se los planteo como una posibilidad. Entonces ya nada más nos falta decir este alambre, perdón, esta carga hacia dónde se tiene que mover. O hacia dónde va a experimentar la fuerza. Entonces para esta parte, para que nunca se les olvide y no haya confusiones en cómo deducir esto, fíjense en la fórmula. La fórmula se les escribí como V por B. Esta fórmula es bien importante, la parte vectorial, que le escriban así. Les recuerdo, el producto vectorial o el producto cruz es no conmutativo.
O sea, ¿qué quiere decir eso? Que V por B les va a dar un resultado diferente a ser B por V, ¿sí? Por el tipo de multiplicación. Es una multiplicación especial de vectores que de hecho vamos a revisar en los siguientes problemas más detalladamente. Entonces, esta fórmula es bien importante que la escriban como VB. ¿Y por qué es importante en ese orden? Para que sepan utilizar bien la regla de la mano derecha. Lo que van a hacer es, la primera letra es V, la segunda es B. Entonces van a dibujar un ángulo de V a B. Es decir, la velocidad es la línea verde, el campo es la línea morada. Entonces mi ángulo lo dibujo empezando en donde está el vector velocidad y terminando donde se encuentra el vector de campo magnético. Lo pueden hacer en cualquier parte, con cualquiera de las líneas, van a ver que obtienen la misma curva. Entonces, ya que tienen esa curva, sus dedos de la mano derecha los van a poner en dirección que coincidan con esa curva. ¿Sí? O sea, sus dedos los van a medio enroscar de tal manera que coincidan con la dirección de esa flecha. Y al hacerlo, van a ver que su pulgar debe de apuntar hacia adelante de ustedes. Entonces, eso quiere decir que para el caso de partícula positiva, uno espera que el electrón, o sea, siga avanzando de izquierda a derecha y se vaya metiendo a la pantalla. Es decir, si ustedes vieran la trayectoria desde una vista superior, deberían de ver algo como esto, ¿sí? Donde la línea negra pues va a ser la pantalla de la computadora o del celular que ustedes están viendo. ¿Sí? Entonces eso pasaría para el caso de una partícula positiva. Pregunta, ¿un electrón es positivo o es negativo? Negativo. Es negativo. Entonces, cuando la partícula es negativa, el resultado se invierte. Entonces, la respuesta es, la dirección de la fuerza es hacia afuera. Y ese es todo el problema 2. ¿Alguna duda o comentario? ¿Y por qué se invierte? ¿Porque repele? No, por el signo de la partícula precisamente. El spin de una partícula positiva y negativa se pueden de alguna manera entender como inversos y eso hace que se invierta la dirección de la fuerza. Vamos acá a la sustitución de la fórmula. O sea, aquí yo hice todo con un signo positivo, pero en realidad aquí va un menos. Entonces quiere decir que la fuerza final resultante tiene que ir en la dirección contraria a la esperada. El caso que les expliqué aquí es la dirección esperada, pero por el signo menos de acá nos tiene que ocurrir justamente lo contrario. Si aquí les hubieran dicho que se trataba de un positrón o simplemente una partícula de un coulomb, de un milicoulomb, siempre y cuando fuera positiva, entonces el resultado es hacia adentro de la pantalla. Ah, ¿Sí quedó un poquito más claro? sí. Ahora, digamos, ¿qué les voy a pedir de tarea o de repaso? Vean este video. En este video se explican todos los casos posibles con signos más, signos menos y todas las direcciones y combinaciones que pueda haber entre velocidad y campo magnético. Entonces es muy muy ilustrativo ver este video. No tanto por la explicación, sino por los gráficos que tiene en su pintarrón. Entonces ese pintarrón lo pueden utilizar incluso como una especie de acordeón para contestar todas las direcciones de cualquier problema que les pongan de fuerza magnética, de partícula en movimiento en campo magnético. Entonces por eso es un material bastante útil. No sé, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, vamos al que sigue. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Nada más voy a reciclar estas fórmulas. Estas dos me van a ser útiles. Entonces, siguiente ejercicio. Tenemos un alambre, que es este, el que está inclinado. Eh, Forma un ángulo de 30 grados respecto al campo magnético, es decir, ya nos están dando aquí el ángulo entre B y V. ¿Sí?
El campo magnético es de 0.2 teslas, ¿sí? Y suponemos que este alambre tiene una longitud de 8 centímetros y que a través de él pasa una corriente de 4 amperes, ¿sí? Determinar el valor de la fuerza y la dirección de la fuerza sobre de esa fuerza que ocurre sobre el alambre. Entonces vamos a explicar por qué funciona esto. Un alambre tiene cargas, o sea, una corriente son cargas en movimiento, y bueno, cargas con velocidades experimentan la fuerza de Lorentz, ¿sí? Entonces le vamos a hacer unos ajustes muy simples a esta fórmula. Entonces otra vez no nos dan los vectores explícitamente, nos dan puros valores el ángulo, entonces vamos a utilizar esta fórmula que nos va a dar la cantidad escalar, y vamos a hacer aquí un pequeño desglose. La velocidad la podemos escribir como distancia entre tiempo. La velocidad de estas son las velocidades de las cargas. Entonces, en general una corriente pues siempre tiene la misma velocidad. Si esta corriente aumentara o bajara, bueno, ahí habría una aceleración, pero no es el caso. Entonces, cuando tenemos, o sea, para acoplar esto a la velocidad, pues bueno, la velocidad de las partículas deberán de ser el largo del cable entre el tiempo que les toma ir del inicio del cable a la parte final del cable. Entonces eso quiere decir que esta velocidad la puedo poner como distancia entre tiempo, y aquí me va a ir quedando esto de acá. Ahora, lo que podemos hacer para que nos aparezca la corriente, hacemos Q entre T. Y Q entre T pues corresponde a la corriente eléctrica. Entonces estas dos las recombinamos para que nos quede y bueno, esta D la voy a poner como una L, que es el dato que pusimos en el alambre. Entonces la fórmula que nos va a quedar es corriente por el largo del alambre, por el campo magnético, por el seno, en este caso, del ángulo que existe entre la corriente y el campo magnético, ¿sí? De hecho es masa de... y otra vez, aquí es bien importante que respeten, que no pierdan de vista el orden. Primero es la I, que tiene que ver con la velocidad. Segundo es el campo magnético, para que puedan utilizar correctamente la regla de la mano derecha. Entonces ya que tenemos esta fórmula aquí, sustituimos todos los datos. La corriente son... Vamos a necesitar... Ah, caray, no quería hacer eso. Vamos a bajarle el zoom. Ahora está muy chiquito. Ahí está. Entonces los datos del problema son 8 amperes. ¿Sí? Vamos a necesitar un paréntesis para este, y el seno, aquí se van 30 grados. Entonces son 4 amperes de corriente. El largo del alambre son 0.08 metros. Y finalmente el campo magnético aquí es de 0.2 teslas. Y hacemos pues esa multiplicación. Entonces la fuerza que va a experimentar es 4 por 0.08 por 0.2 por el seno de 30. Y eso nos va a dar 0.032 en este caso newtons, ¿sí? Y si utilizamos el sistema de prefijos, bueno, podemos recorrer 3 espacios el punto decimal y vamos a tener 32 milinewtons. Entonces ya tenemos la fuerza, ya nomás nos falta decir la dirección. Entonces aquí vamos a aplicar la misma técnica. Primero va corriente, después va el campo magnético. Entonces tenemos, intersectamos estos dos. Para que nos quede así muy bien, vamos a ponerle un color negro. Esta flecha nada más la voy a extender hasta acá. Entonces este es el ángulo, ¿sí? que está marcado aquí. Entonces tenemos que dibujar el ángulo desde la corriente a donde se encuentra el campo magnético, ¿sí? La dirección del campo magnético de punta a punta.
Si ustedes colocan sus dedos de la mano derecha enroscados como está esa curva, van a ver que el pulgar apunta hacia afuera. Entonces la dirección de la fuerza es afuera de la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que este alambre, conforme circule corriente, va a aparecer una fuerza que lo va a aventar hacia nosotros. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Sale, siguiente. Estos, los que quedan, ya son ejercicios muy directos de sustitución. Lo que tenemos que hacer para determinar el campo magnético, por ejemplo, de un alambre muy largo, pues hay que revisar y recordar cuál es la fórmula. Entonces, en este tipo de ejercicios hay que identificar que esta es la fórmula del alambre largo, la fórmula de la espira, la fórmula cuando tenemos varias espiras y la fórmula del solenoide. Entonces hay que estar ahí atentos ya sea al dibujo o al texto para lo que nos digan. ¿Sí? Entonces lo borramos y ponemos uno nuevo. Entonces vamos a ocupar este campo magnético es igual a la constante magnética, que la representamos con la letra mu, por la corriente entre 2pi, la distancia perpendicular que hay al alambre. O sea, esa R es la distancia a la cual ustedes quieren encontrar el campo magnético. Por supuesto, entre más cerca estén del alambre, el campo magnético es más alto. Más lejos del alambre, pues el campo magnético es más pequeño. Entonces nos dicen que va a estar en el aire. La constante magnética del aire y del vacío es la misma. De hecho se representa como mu0. Y lo que preguntaba ya aquí, nada más que aquí la imagen se cortó, es por 10 a la menos 7 ahí. Y pues esto es una sustitución directa. ¿Sí? Entonces la constante es 4pi por 10 a la menos 7. Y las unidades son Tesla por metro entre amper. Luego vamos a tener a la corriente. Entonces todo esto va en un paréntesis. La corriente en este caso es de 8 amperes. Este dato seguramente ya se los hemos dado. Para que vean si 8 amperes es mucho o es poco. ¿Cuántos amperes necesitan para detenerle el corazón a una persona? ¿Alguien sabe ese dato? ¿O no saben cuántos amperes necesitan para pararle el corazón a alguien? No freírselo, nomás detenerlo. O en su defecto echarlo a andar. 4 amperios. 16. Necesitan .3. Entonces cuando vean que es una fuente de 1 amper, ténganle bastante respeto porque puede, por ejemplo, una fuente de 1 amper puede pararles el corazón de ustedes, o sea, a 3 personas de ustedes al mismo tiempo. Obviamente depende de más factores. Es más fácil que una mujer muera electrocutada a que muera un hombre electrocutado. Resulta que los hombres tenemos, como nuestro pH es más bajo que el de las mujeres, tenemos más resistencia eléctrica. Las mujeres tienen menos resistencia eléctrica. Sí, entonces dependiendo ahí de un par de factores, pero .3 es el número mágico. Entonces 8 amperes es una corriente bastante peligrosa. ¿Sí? Por ejemplo, los transformadores estos de la calle o que alimentan colonias son transformadores de 30 amperes o más. Y pues bueno, aquí nada más hay que saber utilizar la calculadora con mucho cuidado. Entonces yo voy haciendo aquí la cuenta. En la parte de arriba les tiene que dar 1.005 por 10 a la menos 5. Lo dividen entre 2pi y luego lo dividen entre 0.05 y el resultado final les tiene que dar 3.2 por 10 a la menos 5. Y como es campo magnético, dan teslas. Entonces aquí pongan atención en la constante magnética.
Amper con amper se cancela, metro con metro se cancela y le quedan los teslas. Y fíjense que aquí aparecen las mismas constantes, o sea, las mismas unidades, nada más que están organizadas de una forma ligeramente distinta de la fuerza de Lorentz. ¿Sí? El tesla, el metro y el amper. Aquí nos faltan los newtons, pero bueno. Este mismo resultado, utilizando el sistema de prefijos, corresponde a 32 microteslas. O sea, recorren el punto decimal en un espacio a la derecha para que el menos 5 se haga menos 6 y el por 10 a la menos 6 lo cambio por el prefijo mu. Tengan cuidado de no confundirme la mu de las unidades de micro con la constante magnética que está por acá. ¿Sí? Aquí hay que ser bien precavidos. Ya llegamos al punto donde las letras no nos alcanzan y hay que estarlas revisando con cuidado. Ejercicio final. Lo alcanzamos a hacer perfectamente. Nos hablan de un solenoide, nos dan su número de vueltas, o sea, este es el valor de n. Nos dan su constante relativa, que es 13.000, o sea, esta mu r es el 13.000. La constante del vacío ya la sabemos, la constante del vacío es esta que usamos acá, entonces esta ya la tenemos. Entonces de aquí vamos a poder despejar la mu para encontrarla. Entonces mu es igual a mu r mu 0. ¿Sí? Nos dan el campo magnético y nos piden, nos dan el largo del solenoide, esta es la L, y nos piden qué corriente necesitamos hacer pasar por el solenoide para obtener un campo magnético de 0.5 teslas en el centro del solenoide. La fórmula del solenoide es esta. Entonces vamos a borrar bueno, nada más lo reciclamos un poquito. Entonces vamos a tener mu ni y todo esto se hace una L, o sea, el largo del solenoide. Entonces de aquí nos están preguntando la corriente eléctrica, entonces hay que despejarla. Va a ser campo por longitud entre mu n. Y ya vimos que esa mu, la constante magnética, pues nos va a quedar como mu relativa por mu 0. Entonces, este problema se resuelve con esta. Y vámonos para acá. Y ya lo único que les falta es hacer la sustitución. Este vale 0.5, este vale 0.2, ya transformado en metros, 13.000. Este vale 4pi por 10 a la menos 7 y este vale 400. Entonces ustedes acaben de hacer este ejercicio. Yo detengo la clase aquí y pues estamos bien al pendiente de cualquier duda. Si no han visto los videos anteriores, chéquenlos. Sí, te escucho ya aquí. ¿Cuál es tu duda o comentario? ¿Cuál es mu r? 13.000. Aunque, o sea, la que me está dando no es la mu que voy a usar, la definitiva. No, La mu, relativa. la constante magnética siempre la puedes reescribir como una constante relativa por la del vacío. Ok. Entonces, entre más propiedades magnéticas tenga el material, por ejemplo, el hierro, les recuerdo, es un material ferromagnético, pues su constante magnética es enorme. Ok. Sale. Entonces, la siguiente clase empezamos con estos, que ya son los de vectores. ¿Sí? Por ahí el semestre anterior les pegué un repaso de vectores. Luego lo vuelvo a buscar y se los vuelvo a poner. Sería muy bueno que lo vieran. Y bueno, si no, de todas maneras aquí vamos a ver los procedimientos. ¿Sale alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, ahora sí, aquí detengo la grabación.